quieran darle armas al mismo pueblo para defenderse, aún en situaciones al margen de las que pueda contemplar la Constitución. Y es por ese espíritu que yo creo que el artículo 17 salió por unanimidad de la Comisión número 2, porque estaba en el proyecto de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, de la Unión Demócrata del Centro, del diputado Mosquera, y también en el proyecto del Peronismo Renovador y de la Democracia Cristiana. Porque yo creo que expresa una realidad sangrante y tangible que hemos vivido los argentinos. Todavía no hemos cerrado las llagas de un pasado reciente. Todavía suenan en nuestros oídos las voces, los gritos de los torturados. Todavía suenan en nuestros oídos las voces de los mancillados. Todavía tenemos en nuestros ojos y prendidas en nuestras retinas las humillaciones que vivió el pueblo argentino durante la última dictadura militar. Todavía tenemos vívidos los recuerdos de las tremendas violaciones a los derechos individuales. Todavía tenemos en nuestra conciencia el recuerdo poco grato de las horas tristes que vivió la patria entre 1976 y 1983. Por eso es que nosotros queremos dejar consagrado en la Constitución de la provincia un mecanismo que, aunque a veces parezca atípico en las constituciones modernas, que no haya sido receptado por el moderno constitucionalismo, más que basarse en el derecho comparado, como se ha dicho más de una vez en este recinto, más que basarse en otras constituciones provinciales que a veces se traen como analogía a esta honorable asamblea, se basa en la realidad política reciente, dolorosa y angustiosa que hemos vivido los argentinos. Y yo digo que cuando a veces hemos creído aventar los fantasmas del pasado, pero que esos fantasmas nos abren de nuevo el camino de la incertidumbre, como hace unos días atrás nos abrieron un grupo de sediciosos, y uno ve que por un hecho que nace de la conciencia profunda que se está creando en los argentinos, sí aparece como inédito en este pueblo, entonces ve lo justificado que están estos preceptos constitucionales. Decía hace solamente unos días por este mismo micrófono, y no quiero pecar de reiterativo, pero sí es necesario decirlo, que cuando uno ve a un pueblo unido por encima de los sectores políticos, por encima de las banderías, por encima de los partidos, por encima de las clases sociales, salir a la calle a defender sus instituciones, salir a la calle a defender a la democracia, salir a la calle a defender con la única arma que tiene, que es la arma de la verdad, a través de un solo instrumento, que es la movilización pacífica. Entonces uno se da cuenta de la importancia de dejar injertada dentro de una constitución el derecho de resistencia a la opresión.
Cuando uno ve que esta conciencia social ha avanzado cualitativamente en los argentinos, que ya no vamos a caminar más por las sendas del pasado, que apenas cuando una brisa de golpe de Estado se ceñía sobre el país, eran los hombres de la oposición política los que corrían prestos a las puertas de los cuarteles para ver qué cargos ocupaban en los futuros gobiernos constitucionales. Ha pasado para siempre cuando uno ve que la oposición es capaz de asumir la defensa del sistema al lado de los hombres del gobierno, porque siente que a esta democracia la hemos conquistado entre todos y la vamos a defender entre todos, como demostramos en las pasadas jornadas de Semana Santa. Entonces en ese momento uno está justificando la inclusión del derecho de resistencia a la opresión como un precepto constitucional, porque uno se da cuenta que esta no es la letra muerta de una ley, sino que este es el instrumento que uno le está dando a un pueblo maduro, esté en el gobierno o en la oposición, para que se terminen de una vez y para siempre las sangrías de los golpes de Estado y de los gobiernos de facto en este país. Pero yo no sería absolutamente sincero si no dijera que este artículo consta elementalmente de 3 partes. Y una primera parte, como se acaba de leer, tiene un sentido a lo mejor bastante declamatorio, similar al que recepta en algún artículo la Constitución Nacional, cuando decide, y digo declamatorio no en sentido peyorativo, sino en sentido poético, cuando decide reciclar aquella famosa frase de declarar infames traidores de la patria ahora a aquellos que se atrevan a alterar el orden constitucional. Y tiene una segunda parte que habla que a todo ciudadano le cabe el derecho, aún en las situaciones más difíciles, el derecho de resistencia, el derecho de restablecer la efectiva vigencia del orden constitucional. Y esta es la parte importante a la cual me estuve refiriendo recién, y decía que no sería justo si no reconociera que tiene una tercera parte este artículo. Una tercera parte que ha sido incluida a pedido del diputado, compañero José Alejandro Mosquera, y que ha sido receptado tanto por el bloque de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, de la Unión Demócrata del Centro y del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana. Y este artículo tiene concretamente el sentido de la operatividad futura que aquí se discutió en algún momento, el famoso tema de la operatividad con respecto a otros derechos en otro momento. Esta última parte del artículo, que dice expresamente a todos los efectos penales y procesales se consideran vigentes hasta la finalización del período para el que fueron elegidos los fueros, inmunidades y privilegios procesales de los funcionarios electos directamente por el pueblo, de conformidad a las disposiciones constitucionales, aunque fueran destituidos por actos o hechos
no previstos por esta Constitución. En consecuencia, son nulos, de nulidad absoluta, carentes de validez jurídica todas las condenas penales, accesorias civiles que se hubieran dictado o se dictaren en contravención a esta norma. Estamos haciendo operativo el derecho. Le estamos diciendo a todos aquellos a los cuales se les cruce por la cabeza alguna vez dar un golpe de Estado, que hay un precepto constitucional que tarde o temprano habrá de venir a poner orden en la tierra de los cordobeses, y que ese precepto constitucional hará justicia para siempre con aquellos hombres que fueron elegidos y que ejecutaron su mandato de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Y tampoco sería justo si no dijera en este momento que también a proposición del diputado Alejandro Mosquera existía en su proyecto de Constitución una disposición transitoria que era más amplia que este precepto, que decía textualmente: en defensa de esta Constitución, la democracia, la justicia, la libertad y el sistema republicano de gobierno decláranse inexistentes y nulos, de nulidad absoluta, todos los procesos y o juicios y o condenas dictadas desde el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983 en contra de legisladores, magistrados o funcionarios de los tres poderes del Estado, intendentes municipales, concejales o secretarios municipales que hubieran ejercido sus cargos desde el 25 de mayo del 73 hasta el 24 de marzo de 1976, por hechos imputados en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, los mismos fiscales, jueces y o cámara de oficio o a petición de parte, en el término de 30 días de promulgada la presente Constitución, dictarán so pena de cometer el delito de retardo de justicia. Nosotros, como bloque del peronismo renovador y la democracia cristiana, queremos dejar sentado que vamos a sostener la inclusión de esta disposición transitoria en el momento en que en este honorable recinto se trate el capítulo dedicado a las disposiciones transitorias. Y esto no lo hacemos por un capricho personal. Esto no lo hacemos por un espíritu sectario. Esto no lo hacemos porque estamos imbuidos de alguna idea partidista y porque seamos nosotros quienes nos haya tocado ocupar el gobierno desde 1973 hasta 1976. Esta es un homenaje que deben recibir aquellos hombres probos y honestos que fueron, como dice la Biblia, perseguidos por la justicia, y que ellos tendrán un lugar de privilegio también en el ámbito de la justicia divina, si no es la justicia humana la que ha hecho lugar a sus requerimientos. Nosotros queremos, con este precepto, reivindicar a aquellos funcionarios que fueron perseguidos por el solo hecho de ser político, de revestir el carácter de político o sindicalistas de un gobierno que había sido elegido por el pueblo, por haber levantado la bandera de la democracia, de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social, por haber defendido la democracia como un sistema de gobierno, de haber defendido la democracia
como un instrumento de liberación por haber defendido a la democracia, como he dicho en este recinto, como una forma del espíritu y como un estado del alma. Porque esos hombres no fueron perseguidos por los hechos que hubieran cometido, fueron perseguidos por las ideas que defendían y por las acciones en beneficio del pueblo que habían ejecutado. Y detrás de ello se levantó una máscara de sospecha, y en la Argentina el que no era subversivo era corrupto, y el que no era corrupto era por lo menos sospechado. Y así vivimos los políticos durante 8 años en la Argentina. Por eso es que ellos necesitan esta reivindicación, y en ellos nos vamos a reivindicar todos nosotros, todos los que hemos hecho, como decía Pablo VI, de la política la más excelsa de las actividades del hombre, porque el político es el que todo lo entrega sin pedir nada a cambio. Por esa causa, nosotros queremos adelantar el voto afirmativo al artículo 17, tal cual está redactado, haciendo votos, valga la redundancia, para que en la Argentina nunca más haya un golpe de Estado, nunca más haya un gobierno de facto, nunca más haya siquiera un conato de rebelión, de sedición o de amotinamiento, y para que si lo hay, los argentinos, como en la Semana Santa de 1987, con las armas que nos da la Constitución y la ley, con las armas que tradicionalmente conoce este pueblo, que es la movilización pacífica, digamos, por fin y para siempre, nunca más a los golpes de Estado en la Argentina. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisionado Obregón Cano. Señor presidente, honorable convención, efectivamente hemos llegado al tratamiento de un artículo que creo que es la suma de todas las ilusiones, de todas las voluntades y de todo el esfuerzo, de todo lo que significa y abarca la propia Constitución, que es nada menos y nada más que su propia defensa. Parece mentira que estamos en el 87 hablando de que esta Constitución no pierde vigencia. Parece mentira que estamos en el año 1987 hablando de la imputación o del trato de infames traidores a la Constitución en Córdoba y a la patria en la nación en 1987. Parece mentira que estemos hablando en 1987 de la resistencia y de otorgar el derecho a la resistencia al pueblo. Parece mentira que en 1987 estemos hablando de la inhabilitación necesaria y perpetua para todos los funcionarios de los golpes de Estado. Y parece mentira también que en este año 87 estemos dando por nulos todos los procesos penales y civiles contra los políticos que fueron elegidos por la voluntad popular. Realmente hay que hacer un acto de revisión profundo y de autocrítica de todas las fuerzas políticas
y de todos los sectores sociales en esta Córdoba de lucha y en nuestro querido país. ¿Cómo es posible que con todos los antecedentes históricos, con toda la sangre derramada, con todas las vidas ofrendadas por todo el pueblo, estemos recién en 1987 reivindicando a los que permanentemente estuvieron a favor de las instituciones, a favor de la voluntad popular y en contra de los opresores y tiranos? Sin embargo, creo que la síntesis y el acuerdo masivo de todos los bloques presentes en esta constituyente es el comienzo, o por lo menos pretende ser el comienzo, de un compromiso masivo con lo que son las vigencias de nuestras propias leyes y que nosotros mismos votamos como pueblo. Es realmente una satisfacción, por un lado, poder aprobar este artículo para Córdoba, pero por otro, también es hora de que nos demos un poco vuelta para atrás. Sepamos que esas huellas, sepamos que esos caminos y sepamos que todos esos compatriotas que forjaron la Córdoba de hoy, la Argentina de hoy y la vida democrática de hoy, y que en este momento no pueden estar con nosotros, son los verdaderos artífices del artículo 17 de esta Constitución. Quiero rendir realmente un homenaje a todos, sin excepción, por encima de banderías políticas, por encima de sus creencias, a todos aquellos argentinos, a algunos públicos, otros anónimos, que no mezquinaron ni siquiera el bien precioso de su vida para poder forjar una vida que nos diéramos nosotros mismos. Sin embargo, lo más importante para mí en este artículo 17 no es ni la primera parte donde se habla de la vigencia, porque sabemos lo que significa en nuestra historia, cuánto dura la vigencia de una constitución popular y votada masivamente por el pueblo, cuando un bando militar en 10 minutos la echa por tierra. Tampoco creo que de tratar de infames traidores a la Constitución sea el eje de este artículo, porque también si empezamos a tratar y nos damos vuelta en la historia, ¿cuántos tendrían que estar dentro del rótulo que estamos mencionando hoy? Creo que lo importante empieza a aparecer y a florecer como un complemento en el párrafo tercero. Esa inhabilitación absoluta y perpetua, sean cargos electivos o no, de todos aquellos que se presten, que jueguen, que colaboren y que se asuman como verdaderos violadores de la Constitución y de las instituciones, con la única diferencia que no portan uniforme, porque al uniforme lo portan en el corazón, porque son los verdaderos militares traidores a la historia sanmartiniana. Me refiero a los civiles que permanentemente en la historia han colaborado con las equivocaciones de nuestras Fuerzas Armadas. Este es el eje de este artículo, porque lo decía los otros días y lo repito hoy, no se ha dado en la historia de ningún país, no solamente en el nuestro, en ningún país del mundo, donde algún sector de la sociedad que normalmente consigue las armas y que desgraciadamente por la doctrina de seguridad nacional son las Fuerzas Armadas en algunos, no reciban la colaboración directa y patrocinadora por parte de sectores de la sociedad que nosotros ya en el 45 les pusimos rótulo y que todavía no lo han perdido y que son las oligarquías nativas de nuestros países sojuzgados. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, porque esa es la forma de hacer una reivindicación total de todos los políticos de raza, de todos los políticos de corazón, de todos los políticos que toman como un evangelio lo que significa
militar al servicio de las causas populares, militar al servicio de los más, militar al servicio de los más humildes. Ese es el foco donde debemos despejar todas nuestras dudas. No le quepa duda a ninguno que si esto cala hondo en la sociedad argentina, va a ser un bastión infranqueable para cualquier intento de cualquier sector de violar nuestra Constitución. Pero creo que la resistencia del pueblo, que es el párrafo que sigue, es algo innato en el pueblo. Esa resistencia en el pueblo la estamos consagrando hoy. Ayer consagrábamos organizaciones intermedias y decía que estamos consagrando algo por necesidad, porque si no le damos rango constitucional, existían lo mismo. La resistencia en el pueblo argentino y en el pueblo de Córdoba, esté o no en esta Constitución, ha existido en toda la historia. Han sido jalones históricos los que han ayudado a este país a afrontar las ofensas de los poderosos de turno. Pero en Córdoba teníamos una laguna. En el sistema constitucional de Córdoba no lo habíamos reconocido. Creo que no había sido la realidad efectiva de la fuerza de ese pueblo puesta a nivel constitucional. Pero insisto, voy a seguir confiando más en la resistencia que históricamente hizo mi pueblo que en una cláusula constitucional. Es un reconocimiento y homenaje a ese pueblo, pero por más que esté la cláusula o no, ese pueblo seguirá resistiendo a la opresión. Con respecto al último tema, porque no me quiero extender, ya lo hicimos los días pasados, pero es un tema clave, es un tema central que a muchos a veces les molesta tratar. Estas son las persecuciones, estos son todas las manchas negras que normalmente reciben o han recibido los funcionarios, sean legisladores o no, de los gobiernos constitucionales. Quiero decirles que es ahí donde reivindico de nuevo la propia autoridad moral y ética de quienes juzgan o persiguen a partir de que han pegado un golpe dentro de las instituciones y en contra de la Constitución. Acá también entra un sector importante. Acá también hay un sector de la sociedad importante. Acá también hay una función importante que hemos debatido en esta constituyente durante largos días. ¿Cómo es posible que a nosotros nos juzguen a veces jueces que han jurado por decretos o bandos de quienes han violado las instituciones de la República? ¿Cómo es posible que nosotros aceptemos que vamos a ir a la cárcel o vamos a ser procesados por aquellos que a la asunción de su propio cargo o a veces claudicando de su propio cargo han firmado actas o bandos en contra de la Constitución y las instituciones? Recuperemos la ética, recuperemos la moral, recuperemos la justicia, esa justicia que queremos todos, pero esa justicia que también decidimos todos, esa justicia comprometida con el pueblo y que no puede claudicar cuando algún sector, insisto, en contra de la mayoría y para mantener privilegios, empieza a socavar lo que son los pilares de la nacionalidad. Es por eso que este último agregado que ha hecho el diputado Mosquera, creo que cierra el círculo para poder terminar para siempre con todos, insisto, los que por acción u omisión son cómplices de la violación de la Constitución y de las instituciones. También adelanto que nuestra bancada ha estado analizando y discutiendo lo que significa la cláusula transitoria que mencionara el constituyente que me precedía en el uso de la palabra. Obviamente, por los argumentos que estoy dando, estoy adelantando el voto positivo de mi bancada para todo lo que signifique reivindicar de una vez y para siempre y terminar para siempre también a su vez en la misma reivindicación con quienes son perseguidos
y cargar las culpas sobre los perseguidores que se montan de las botas o de los civiles y de esos trajos planchados que viven en los roperos de aquellos funcionarios de los procesos. No quiero terminar, honorable convención, sin decir que estoy convencido de que las demostraciones populares y el pueblo en la calle, también lo dije los otros días, va a salir tantas veces sea necesario para defender las instituciones, va a salir tantas veces sea necesario para defender la Constitución, pero va a salir también tantas veces sea necesario para reclamar justicia, reparación y futuro concreto. Señor presidente, para terminar, no queremos, señor presidente, y los invito a todos, queremos que todos juntos defendamos la democracia en la calle y no hagamos diferencia. No quiero más defensores de la democracia en la cárcel y defensores de la democracia que se dicen defensores de la democracia en los sillones de los despachos oficiales en los golpes de Estado. Nada más, señores presidentes. Tiene la palabra el señor comisionado Corné. Señor presidente, honorable convención, habitualmente en los debates de este gran recinto, mi bancada pone una nota de disidencia fundada en carácter principista. Pero hoy, señor presidente, en este momento, tengo realmente el sumo placer de decir que en este momento nosotros vamos a defender una cláusula que es producto del consenso, porque en este punto de la Constitución todos los bloques antepusimos nuestros sectores, nuestras aspiraciones sectoriales, nuestros colores políticos en coincidir en algo que nos unía fundamentalmente como cordobeses, de que la democracia, señor presidente, es la forma de gobierno que muchas veces significa el camino más duro, más difícil, más lleno de dificultades, pero más sublime, más noble para que el hombre pueda realizar su propio destino. Nuestro bloque, señor presidente, apoya en un todo el artículo 17 tal como ha salido redactado, porque esto es nada más ni nada menos que defender esa forma de gobierno que una vez, hace muchos años, después de una batalla sangrienta que había dividido un pueblo, el presidente de esa nación dijo que la democracia era el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En esa idea, señor presidente, y en el respeto profundo de los principios que encierra, nuestra bancada suscribe en un todo de conformidad este artículo tal como ha sido redactado. Hago votos, señor presidente, como hombre de fe, que ojalá nunca esta norma pase de ser una amenaza a aquellos que se desvían del camino de la ley. Ojalá nunca esta cláusula constitucional se torne operativa, porque ese día será como una consecuencia de la quiebra del orden constitucional, que nadie en este recinto, ni en ningún lugar de nuestra patria quiere ni desea. Yo voy a ser breve, señor presidente, y antes de terminar, quiero señalar y reconocer un gesto noble y humilde. Un compañero nuestro, un convencional, que fue autor en gran parte de las reformas introducidas a este artículo, ha dejado su banca, ha preferido no intervenir en el debate, en aras a la brevedad y a que podamos contar cuanto antes con nuestra Constitución, tal como lo quiere el pueblo de Córdoba. Yo quiero reconocer ese noble gesto por su humildad y su grandeza, la del diputado José Alejandro Mosquera. Y yo pido para él el reconocimiento de todos nuestros compañeros, porque es digno de destacarlo. Y por último, señor presidente, me felicito en ser breve, porque todo lo que yo quisiera decir lo ha dicho quien me precedió en la palabra
y el diputado Juan Carlos Maqueda, que también han expresado el sentir de todos los que nos sentamos aquí como diputados constituyentes, representantes del pueblo de la provincia de Córdoba. Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. Señor presidente, honorable convención, yo también voy a ser breve en lo que va a pretender ser la fundamentación que a esta altura de los acontecimientos y con los oradores que me han precedido en el uso de la palabra tendría que estar agotado. Pero la Unión Cívica Radical no ha querido estar ausente, aunque sean unas breves palabras, en el tema que nos convoca. No voy a hacer un análisis histórico, porque ya se ha hecho. Quiero referirme simplemente a un párrafo, señor presidente, de este artículo que nos aprontamos a sancionar. Es el párrafo que dice: los que en este caso ejerzan las funciones previstas para las autoridades de esta Constitución quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos o empleo público alguno en la provincia o en sus municipios, electivos o no. Luego de un largo periodo de desencuentros y frustraciones, la Argentina transita decididamente por los caminos de la democracia. Ha sido duro acceder a ella, va a ser más duro sostenerla. No lejos resopan todavía los acontecimientos recientes y nunca más contemporáneo el tratamiento de una norma. No voy a hacer, por cierto, el análisis del facto como metodología espuria para el acceso al poder, pero sí un recuento de los elementos que lo han caracterizado y que tuvieron derivaciones en la mentalidad argentina. Así el autoritarismo, la violencia, la intolerancia, la ineptitud para el compromiso y la concepción del orden como imposición y del conflicto como desorden sembraron la desintegración nacional. Obviamente, esta concepción, señor presidente, no es novedosa, es tan antigua como la humanidad misma y responde a aquel viejo principio maquiavélico de dividir para reinar. Esta metodología de la confusión hizo que los argentinos equivocáramos la real definición y ubicación del enemigo y sin quererlo contribuimos a un sobredimensionamiento del verdadero, del que constantemente utilizaba los resquicios que el sistema lo acordaba y representando generalmente intereses transnacionales, atentaba contra cualquier intento de conciliación de un modelo de país independiente y soberano. Pero, señor presidente, esta historia nuestra de desencuentros secundarios, instrumentada coherentemente por quienes apostaban al fracaso del conjunto nacional, se vio caracterizada también por la actitud de algunos conciudadanos que con distintos apelativos y en distintas etapas del devenir de nuestro país legitimaron y avalando, pretendiendo ser vanguardias elitistas, la metodología del golpe de Estado. Ante la resistencia a abandonar sus privilegios, que casualmente siempre los encontraron con quienes traicionaron la nación, persistieron en sus intentos de convalidar la necesidad de aquellos. Por otra parte, ocuparon en esos gobiernos espacios de responsabilidad. Que no sea, señor presidente, otra norma distinta a la de nuestra Carta Magna, la que establezca
cuáles son las reglas de juego que el sistema democrático exige de sus ciudadanos. Y acá se dijo en este recinto por el presidente de la bancada renovadora que esto no era novedoso, pero que sí era original. ¿Y cómo no iba a serlo, señor presidente? Si esta Córdoba es un epicentro de hechos y hombres políticos, esta Córdoba de la reforma, esta Córdoba del cordobazo, esta Córdoba que sufrió la perla, esta Córdoba que se movilizó en defensa de las instituciones, ¿cómo iba a quedar esta Córdoba alejada de un sentimiento popular como es el repudiar a todos aquellos que convivieron con el facto en las responsabilidades y en las funciones de gobierno? ¿Cómo iba a quedar esta Córdoba con todas sus luchas atrás en la historia? Señor presidente, y en homenaje a la brevedad, afiancemos en nuestra Constitución los mecanismos que resguarden a las generaciones futuras. Los que nosotros vemos hoy como un presentimiento, lo verán cercano y lo intentarán ellas. Lo que nosotros hemos sembrado, ellas lo harán madurar. Y parafraseando a ese gran poeta cubano, José Martí, puedan decir que la democracia es como la bandera de un barco. Cuanto más fuerte soplan los vientos, más alta flamea, como gritando democracia, democracia, democracia. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisional de la Rúa. Señor presidente, si bien por acuerdo de bloques se había quedado que iba a exponer un miembro de cada uno de ellos, me siento en la absoluta necesidad de hacer uso de la palabra, porque me ha surgido un especial temor, el temor de que esta norma sea atacada el día de mañana como una norma meramente declarativa. Esa expresión utilizó el convencional Maqueda, aunque estoy seguro, y lo dijo él, en otro sentido. Pero también el convencional Obregón Cano utilizó otra expresión diciendo que la primera parte del artículo no era el eje del problema. Y yo quiero, a los efectos de que quede claro lo que estamos queriendo hacer en esta Constitución, cuál es el sentido y la fundamentación jurídica de esta norma, especialmente en cuanto dice que la Constitución conserva su vigencia aun cuando se obstaculizare o impidiere su observancia por hechos de fuerza. ¿Por qué traigo a colación este temor, señor presidente? Porque en los factos, lo primero que se deroga es la Constitución, y lo primero que se va a derogar es esta norma, y cuando vuelva el régimen de jure, estos funcionarios pícaros dirán: cuando yo fui funcionario, la Constitución esta que me quiere castigar no estaba vigente. Traigo a colación este problema para que quede asentado en este debate, porque no es un debate nuevo, señor presidente. Ya cuando la Constitución del Weimar preveía una norma semejante, fue objeto de ataque nada menos que por Hans Kelsen, que la calificó como una norma autorreferente, es decir, como una norma que pretende sustentar su validez refiriéndose a sí misma, es decir, que no puede en última instancia regular la realidad que quiere regular. En ese sentido, se utilizaba aquella comparación del mentiroso. Primera premisa: yo soy mentiroso. Segunda premisa: lo que he dicho es mentira. Para derivar la segunda de la primera, nos encontramos que si lo que dijo es mentira, no es mentiroso. Pero si no es mentiroso, ha dicho mentira, sin embargo. Es decir, esta contradicción de la autorreferencia fue planteada concretamente en relación a una norma semejante como esta que estamos procurando sancionar. En ese sentido, es como si se dijera:
esta Constitución tiene vigencia aunque no tenga vigencia, o como si dijera, esta Constitución rige aunque no rija. Ese cercado lógico que trazó Kelsen, yo creo que nosotros como poder constituyente podemos salvarlo, no en el plano de la lógica jurídica, sino en el plano de una apreciación sociopolítica al estilo de Theodor Geiger. Es decir, partiendo no del análisis lógico de esta norma en relación a un ordenamiento jurídico determinado, sino fundamentalmente partiendo de una premisa política. El pueblo es el soberano, nosotros representamos al soberano. El poder constituyente es el poder político mayor porque representa directamente al soberano. Y ese soberano está diciendo en esta norma que esta Constitución se aplicará siempre hasta que no sea reformada de acuerdo a que la Constitución establece. Y está diciendo también este soberano que si en el decurso de su vigencia por algún hecho de fuerza se interrumpe la aplicación de ella, no obstante esa circunstancia, cuando se restablezca el orden constitucional, la norma conservará su operatividad desde el momento en que ha sido sancionada. Porque en este país los regímenes de facto son los que se benefician con las normas transitorias. Usan parte de la Constitución cuando les conviene, cierran el Parlamento por otra. Acá estamos procurando, en última instancia, fundamentar esta norma no con una concepción lógico-jurídica, sino con una concepción sociopolítica, partiendo de la premisa de la soberanía popular y dejando bien en claro que la decisión del soberano representado por nosotros es de la aplicación de esta Constitución, tanto en una situación de continuidad normal como en el caso de una interrupción, el hecho sociológico, que luego cesa. De modo tal que no puedan escudarse el día de mañana diciendo hicimos estos hechos, pero en ese momento no había Constitución. Ese es uno de los aspectos que quería resaltar, porque creo que además de la fundamentación política que tan brillantemente han formulado todos los expositores precedentes, tenemos que reforzar esta norma para que no quede en una simple expresión de buenos deseos. Hay un segundo aspecto que quiero hacer resaltar, señor presidente, y es el relativo a la operatividad que se le ha asignado a esta norma. Esta norma establece que los que ejerzan funciones de las previstas para las autoridades de esta Constitución en periodos de facto, en términos generales, quedan inhabilitados a perpetuidad para la ocupación de empleos o cargos públicos, electivos o no. Esto, en el sentido de esta disposición que se estructura, no es una norma penal. No se le quiere asignar el sentido de una norma penal porque de ese modo se derivaría a una cuestión de vigencia constitucional, de ley más benigna, de retroactividad o no retroactividad de la ley penal, que implicaría en última instancia la impunidad de quienes queremos inhabilitar. Esto, reitero, no es una norma penal, sino que es el ejercicio del poder constituyente provincial que tiene soberanía para fijar las condiciones tanto de acceso como de permanencia en los empleos o cargos públicos. Y entre esas condiciones, una de las que impone la Constitución es no haber ejercido funciones públicas en regímenes de facto. Si dijéramos que es una norma punitiva, se exigiría el proceso, se discutiría la validez o vigencia de la Constitución, etc. Y en tercer lugar, porque son simplemente aclaraciones incluso un tanto fuera del compromiso, señor presidente, quiero rescatar que el agregado del convencional Maqueda se corresponde plenamente con la doctrina sostenida por el Partido Radical en el caso Irigoyen, vale decir, la doctrina Irigoyen. En ese sentido, en el año 30, los defensores de don Hipólito, los doctores Antelo y Perkins, plantearon ante la Corte Suprema de que no se lo podía someter a un proceso al presidente de la Nación porque supervivían sus fueros. Esta norma recepta esa doctrina y, más aún, resuelve un problema de interpretación que se había planteado. ¿Hasta cuándo dura esa inmunidad? La norma lo dice claramente, hasta que vence el período para el cual el pueblo lo ha elegido. Para terminar, señor presidente, solo quiero hacer un voto semejante al del diputado Cornet. Esta norma refleja
una esencia traumática de nuestros procesos políticos. Solo aspiramos a que esta norma desaparezca en el recuerdo de los cordobeses y de los argentinos. Es decir, que ni siquiera sepamos que hay una norma de este tipo. En última instancia, que esta norma quede tapada por 100 años de polvo de democracia. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisional Gentile. Señor presidente, honorable convención, con el mismo entusiasmo que el presidente de mi grupo parlamentario ha fundamentado brillantemente el voto afirmativo de la misma a este artículo de la Constitución, quiero adherirme a todas las palabras y términos empleados por el mismo para fundamentar este proyecto. Creo que las observaciones hechas por el convencional preopinante no se contradicen en lo más mínimo con lo expuesto por el convencional Maqueda, pero creo sí que ha sido oportuno hacer esta aclaración para que cuando deba aplicarse esta norma quede absolutamente en claro cuál ha sido la intención y los altos propósitos de justicia de toda esta convención constituyente para estampar este artículo fundamental de la Constitución que estamos sancionando. Yo confieso, y debo decirlo en honor a mi conciencia, a título personal, que no estoy convencido de esta frase de la última parte que dice que se hubiesen dictado, dando efecto retroactivo a la última parte del artículo. Pero esta duda que tengo personalmente no impide que vote afirmativamente todo el artículo, porque los altos propósitos de justicia que lo inspiran, incluso en esta última parte, hacen de que estas dudas queden de lado para votar en definitiva como lo va a hacer todo el bloque del peronismo renovador y la democracia cristiana y toda esta convención o todos los que nos encontramos presentes en este momento en la convención. Por ese motivo creo que es importante este paso que estamos dando en la convención constituyente. Y también comparto la última parte de lo dicho por el vocal preopinante. Ojalá que nunca tengamos que aplicar en esta provincia este artículo. Sin embargo, ya otra vez, recordando alguna frase de Giovanni Papini refiriéndose a las constituciones europeas, sabemos que, en definitiva, son como aquellos mensajes que se lanzan a la mar y que muchos desconocen y no recuerdan, pero es bueno que lancemos esta botella a la mar, porque alguna vez puede ser necesario rescatar el mensaje que vaya en la misma, y por eso se justifica plenamente que esta convención haya dispuesto poner y estampar en su texto este artículo de defensa política. Nada más, señor presidente. Si tiene palabra el señor comisional Maqueda. Presidente, y a la honorable asamblea, que es a los fines de hacer una aclaración, valga la redundancia, porque he sido aludido por el convencional de la Rúa, y a pesar de que coincido en una totalidad con lo él expresado, quiero dejar muy en claro que cuando yo dije precisamente que en la primera parte del artículo había una parte declamativa, hice alusión a la parte que decía: quienes ordenen, consientan o ejecuten actos de esta índole son considerados infames traidores al orden constitucional. Y me permití agregar que este texto era muy similar al existente
en la Constitución Nacional y que ese texto parecía más una licencia poética que la efectividad de una cláusula operativa. Pero no lo hice atacando a este texto, que así fuere algo declamativo o una licencia poética, está bien incluido porque está dentro del contorno y del contexto de lo que aclaró el convencional de la Rúa. Lo hice a los fines de decir que era complementaria con la segunda y con la tercera parte del artículo, que eran total y absolutamente operativas. Y yo tenía en ese momento, en mi recuerdo, y no lo expresé a esta honorable asamblea simplemente por un rapto de distracción, una anécdota muy sugestiva que nos deja Jorge Reinaldo Banossi en su libro El Estado Social de Derecho, en uno de sus artículos, donde nos cuenta que a veces los demócratas, los democráticos, solemos ser un tanto ingenuos en lo que es la defensa de la democracia y que creemos que la democracia suele defenderse por sí misma. Y trae él al recuerdo que durante plena Revolución Francesa, reunida la Convención Constituyente, se estaba preparando un golpe de Estado. Entonces, en aquel momento, quienes eran fieles al régimen democrático tratan de buscar los medios o los mecanismos dentro de la Constitución para frenar o para repeler ese golpe de Estado. Y no lo encuentran, entonces concurren y despiertan a altas horas de la madrugada a un miembro de la Corte Constitucional y le dicen que se está preparando un golpe de Estado. Y este ingenuo democrático francés le contesta: no importa, total, ha de ser declarado inconstitucional. Yo no quiero que esa ingenuidad llegue a poseernos a nosotros, a los demócratas, a los democráticos de hoy, que tenemos la obligación de defender el orden constitucional. Por eso es que yo quería dejar solamente de resalto o resaltar la segunda y la tercera parte de este artículo, que tenían un carácter altamente operativo, que es una forma, a través de esa operatividad, de hacer positiva la defensa política a través de la comunidad, a través del derecho de resistencia a la opresión. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Si ningún comisionado usa la palabra, se va a proceder a votar. Los que estén por la afirmativa, se van a hacer levantar la mano. Aprobado. Se va a continuar. Tiene la palabra el señor comisionado Mosquera. Señor presidente, con toda sinceridad, este es un día muy importante para mí. Se ha cumplido en buena medida el objeto por el cual estoy sentado en esta banca. Un día, el general Perón, refiriéndose a Homero Mansi, el poeta mayor de Buenos Aires, dijo que en lugar de ser un hombre de letras, prefirió escribir letras para hombres. Yo voy a recordar a otro gran poeta de mi pueblo, y lo voy a recordar con una parte de un verso de él. Para nosotros, para los peronistas, señor presidente, muchas veces la vida es una ida absurda. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisionado Soria. Señor presidente, simplemente para hacer una observación a la presidencia. Insistentemente había pedido la palabra en el momento del debate. Se me había tomado nota porque me hizo seña el secretario y se me omitió. Es reiterativo esta manera de conducción, porque en otras oportunidades ya lo he notado. Quisiera que se busquen un mecanismo para evitar omisiones que realmente son dolorosas. Nada más.
Efectivamente así es, señor convencional, pero el único mecanismo es que la presidencia, yo personalmente, incurrí en la omisión de carácter totalmente involuntario. Por ese motivo le dejo la aclaración tanto a usted como a toda la Asamblea. Lo que lamento es que no le haya reiterado al pedido de usar de la palabra, porque no ha sido nada hecho con ninguna doble intención. Vamos a continuar tratando en particular el artículo 54. Tiene la palabra el señor comisionado Alonso. Señor presidente, honorable convención. En lo referido al artículo 54, quería, en nombre del bloque, decir algunas palabras. La consideración, señor presidente, del trabajo como una de las políticas especiales del Estado, dando rango constitucional al concepto de derecho inherente de la persona y a la vez deber fundado en la seguridad social, se encuadra perfectamente dentro de sus aspiraciones de justicia social, que el justicialismo pretende insertar en la dogmática de la Constitución provincial. El espíritu de este artículo 54 le da al trabajo el significado y la trascendencia que como actividad o esfuerzo humano debe tener para satisfacer las necesidades individuales y sociales de la vida. El trabajo, así considerado, es una manifestación de la personalidad humana, aplicada a toda ella con su inteligencia y voluntad y además con su libertad al sostenimiento y desarrollo integral de la vida individual, familiar y social. Asegurada esta concepción del trabajo en el texto constitucional, nos alejamos de la idea mecanicista que dieran Smith, Ricardo y otros tratadistas de la Escuela Económica Liberal, que equiparaban al trabajo humano con el de la máquina. E igualmente ya nadie podrá sostener entre nosotros que el trabajo es un esfuerzo puramente muscular como el de la bestia que arrastra el arado. Por el contrario, apoyándonos en este texto constitucional que estamos elaborando, sostenemos que el trabajo trasciende el aspecto meramente económico y asume jerarquía de deber moral, en cuanto medio que acerca al hombre al cumplimiento de su destino. Y para el justicialismo, además de deber moral, es un deber social, en cuanto cada uno ha de evitar convertirse en carga para su semejante. Es por ello que consideramos al trabajo como una dignidad. Pero para que ello ocurra y sea una realidad, el Estado provincial debe asegurar al hombre el derecho de trabajar, promoviendo una ocupación plena, para lo cual es necesario aumentar la capacidad productiva de la provincia y fundamentalmente respetar y hacer cumplir los derechos del trabajador, respetando todas sus conquistas, con salarios dignos, que le permitan vivir con legítimo orgullo su condición de trabajador, ya que en una sociedad en la que el trabajo es lo más barato, en realidad lo que no tiene valor es el hombre. Señor presidente, honorable convención, con estas breves consideraciones anticipamos en nombre de nuestra bancada el voto afirmativo al artículo 54 del capítulo primero de Trabajo, Seguridad Social y el Bienestar. Nada más.
Si algún señor convencional va a hacer uso de la palabra, el señor convencional Torres. Señor presidente, en la consideración del artículo 54, que trata dentro del capítulo de políticas especiales del Estado, contempla la política de trabajo que debe implementar el Estado para proteger lo que es, evidentemente, una de las razones de vida de la comunidad en general. En el informe que ha tocado este tema a través de distintos exponentes, particularmente por el presidente de la Comisión 4, que ha tenido a su cargo esta tarea, hemos podido extraer que el trabajo es el ejercicio de las capacidades espirituales y corporales del hombre y que éste realice el trabajo para su bien y el de la comunidad. Y eso nos lleva a expresar, o a sintetizar, mejor dicho, de que algunas concepciones liberales sitúan la posibilidad del individuo de trabajar como otro de los derechos a los cuales cualquiera tiene la libertad de hacer efectivo o no. Asimismo, yéndonos al otro extremo, las concepciones totalitarias ubican al trabajo como un deber inexcusable del hombre para realizar su labor a favor del Estado y la comunidad, no pudiéndose abstraer de él. Nosotros los peronistas tenemos una posición intermedia, pues sostenemos el principio de la libertad individual con responsabilidad. El hombre debe y puede trabajar, porque ese es su destino y su obligación, ya que debe desarrollarse para así desarrollar a la comunidad. Pero a diferencia de los criterios totalitarios, ese deber de producir debe estar signado, no por una obligatoriedad que pese sobre el espíritu del individuo, sino por una concientización moral que surge del sentido de responsabilidad que le otorga la misma sociedad en que vive. El general Perón dijo en su momento que cada uno debía producir por lo menos lo que consumía. Ese es el estigma que envuelve nuestra concepción, el sentido social que se le debe otorgar a la ubicación individual del hombre dentro de la comunidad, que le otorga el derecho indiscutible para trabajar, pero también el deber de procurarse bienes para él, su familia y la comunidad mediante el trabajo. Cuando la segunda parte del artículo proyectado se refiere a la obligación del Estado para promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de la provincia, toca a nosotros la temática que por nuestra ubicación doctrinaria es de real valía e importancia. El Estado tiene la obligación y la potestad de inmiscuirse en ese derecho de cada habitante, pues entendemos que ya no se está tratando de lo que un hombre pueda hacer o dejar de hacer, con total libertad de opción, sino lo que ese hombre tiene que hacer, pues en ese caso se juega el destino de la patria. Para ello el Estado adquiere junto a esa potestad los deberes correlativos, pues no puede dejar librado a la libertad de empresa la oferta y la demanda de mano de obra. En ese sentido, la historia reciente nos enseña que lo mejor para un capital individual puede no ser lo mejor para la nación, pues vemos como desde hace 10 años se ha concedido luz verde a los sectores productivos del país
para que utilicen sus capitales como mejor crean conveniente. Y así es como los empresarios se han convertido en financistas, los bancos en usureros y a cada argentino en un operador de bolsa, más preocupado por el flujo y reflujo del precio de las tasas o del dólar que por madrugar para producir el bienestar de la nación y de todos en general. Cuando analizamos la inserción del Estado en la actividad productiva de la provincia, indudablemente estamos entrando en el espinoso campo de la economía. No queremos con ello caer en polémicas pocas positivas para el presente debate, pero sin perjuicio de ello, diremos que sí, como reza el texto del proyecto que comentamos, el Estado está obligado a promover la ocupación plena de los habitantes de la provincia. De alguna u otra manera se tendrá que instrumentar políticas económicas tendientes a obtener esos resultados, que sin duda estarán muy distantes de las concepciones libres empresistas que rigen en la actualidad. Siguiendo el análisis del artículo propuesto, en su última parte se menciona la contemplación de la ley para atender la efectiva protección de los trabajadores. Y este tema está directamente relacionado con la regulación legal del desarrollo laboral. La efectiva participación del Estado por medio de una instrumentación ministerial en la relación entre los trabajadores y los empleadores y, por supuesto, la incorporación real y dinámica de una política de seguridad social que atienda a todo el contexto laboral de la provincia. Señor Presidente, al igual que expresé las otras noches, cuando hablaba de las citas de grandes tratadistas nacionales y extranjeros en lo que se refiere al orden constitucional y el haber traído a esta convención tantos aspectos que hablan de los tratadistas, de los maestros del derecho del trabajo que proyectaron el constitucionalismo social, nos encontramos que todavía los trabajadores estamos en busca de una legislación que realmente los proteja con ese sentido. Y cuando hablamos de las políticas del Estado, los trabajadores aspiramos a que alguna vez se tenga en cuenta todo aquello que han dicho esos maestros del derecho del trabajo, como Ricardo Balsecchi, que con Arturo Sampay redactaron los artículos sociales de la Constitución de 1949. Que se tenga en cuenta el pensamiento de Mario de Vial, de Ernesto Crotocci, de Rodolfo Napoli, de Alejandro Unzay, de Mariano Tizenbao, de Saavedra Lamas, de Antonio Vázquez, de Julio López, de Jorge Rodríguez Mancini, de Humberto Podetti, de Rodolfo Capón Filas, de Norberto Centeno, y aquí de nuestra provincia, coterráneos nuestros, de Raúl Altamira Gijena o José Isidro Somaré, para no nombrar otros. Que se tenga en cuenta, señor presidente, todo lo que estos tratadistas han expresado en muchos trabajos y que solo sirven para realizar conferencias respecto a los principios que esos tratadistas sostienen, pero que cuando llega el momento de estructurar una ley, parece que todo aquello que nos sirvió a veces para sobresalir en una conferencia, nos sirve o no nos acordamos
para hacer efectivo en la redacción de las coberturas sociales de los trabajadores todo aquello que, reitero, usamos con frecuencia cuando queremos sobresalir en la dialéctica conferencial. Los trabajadores aspiramos que las políticas del Estado no solamente miren el aspecto económico, el aspecto industrial, sino que también miren otros aspectos fundamentales que hacen a la vida del trabajador. Deseamos que esas políticas del Estado lleguen a proteger al trabajador del calzado, por ejemplo, en sus míseras condiciones, en la explotación diaria de que son objeto, que lleguen a proteger a los trabajadores de la construcción, que las otras noches se señalaba que tantas secuelas de discapacitación dejan a través de los accidentes de trabajo. Aspiramos que esa política del Estado proteja también efectivamente a los trabajadores mineros que tantas enfermedades de tuberculosis padecen. También aspiramos que se proteja a los trabajadores de la pintura, los plásticos, los metalúrgicos y muchos otros que deben manipular permanentemente sustancias tóxicas que les imponen incapacidades muchos antes del lapso positivo de su vida. Por ello, señor presidente, nosotros vamos a aprobar con nuestro voto afirmativo el artículo 54, porque consideramos que ya es evidentemente un avance dentro de la legislación vigente para que realmente los trabajadores sean cubiertos, pero que será necesario, lo reiteramos expresivamente, que para que ello sea posible harán falta estas leyes que efectivicen en la práctica la protección a los trabajadores, como decimos en este texto constitucional. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. Señor presidente, como es sabido, en este artículo 54, el radicalismo tiene una posición que reivindica para la provincia el poder de policía en materia del trabajo, conforme a una interpretación constitucional que señala que si bien la legislación es de fondo, propia del Código de Trabajo, su aplicación corresponde en el ámbito territorial al poder de policía provincial. Con ese motivo existe un despacho en minoría que textualmente señala: la provincia en su ámbito territorial y personal ejerce el poder de policía del trabajo, legislando y fiscalizando el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y moralidad y de negociación colectiva en los aspectos de conciliación obligatoria, arbitraje facultativo u obligatorio en casos muy especiales. Esta policía del trabajo, señor presidente, se ejerce en la provincia conforme al dictado de leyes que se han sancionado durante el actual periodo constitucional e incluso con el restablecimiento de leyes anteriores al proceso. Como estamos persuadidos que debemos intentar por todos los medios una compatibilización de este artículo en la que podemos encontrar una fórmula que satisfaga el interés de todas las partes que componen o de todos los sectores políticos que componen esta convención, voy a solicitar que para esos fines se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 horas con vista de poder aprobar el artículo
con las modificaciones que vamos a sugerir a los otros bloques. Tiene la palabra el señor comisional Obregón Cano. Sí, señor presidente, simplemente para adherir a la propuesta de cuarto intermedio hasta mañana a las 10 de la mañana, en nombre de nuestra bancada. Tiene la palabra el señor comisional Costamaña. Señor presidente, es no solo para adherir al cuarto intermedio, sino para adherir a la propuesta planteada por el convencional Sendoya en cuanto a conversar sobre la posibilidad de acordar un artículo en común. Tiene la propuesta el señor comisional Maqueda. Mosquera, perdón. Señor presidente, no solo es para adherir, sino también para rogar puntualidad, porque aparte del problema del funcionamiento de la Asamblea Constituyente, hay otro que para mí también es fundamental, que es el trabajo de los compañeros taquígrafos, que ellos tienen que estar a la hora que nosotros disponemos la iniciación de las sesiones y no moverse de la casa hasta que terminemos. Y sinceramente, que estén 3 o 4 horas sin moverse del recinto y soportando esos plantones para empezar con tanto retraso, les hace mucho daño, y si hablamos de protección del trabajo, tenemos que empezar por dar el ejemplo y proteger a estos compañeros nuestros que tanto tiempo pasan aquí en este recinto. Por eso reitero, quiero puntualidad, señor presidente, por nosotros y por todo lo que nos circunda, especialmente los compañeros taquígrafos. Nada más. Tiene la palabra el señor comisional Gentile. Señor presidente, como mañana había una reunión de la Comisión de Coordinación a las 11 horas, esta reunión va a ser pasada a las 9:30, a los efectos de que podamos compatibilizar el tiempo de la convención y de la comisión, porque esta reunión es muy importante. Nada más, señor presidente. En consideración la moción del señor convencional Sendoya, a los fines de que la convención pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 horas. Los que estén por afirmativa, si lo hacen levantar la mano. Invito al señor convencional Raúl Miguel Costamaña a arriar la bandera del mástil del recinto y a los señores convencionales y público en general a ponerse de pie. La convención pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 horas. Doctor.